Esa es la palabra. Muy bien. No como tenemos la costumbre. Ahí. Y yo les digo, van para el cielo y van llorando. Todo el que dice, ay, santo Dios. Hijos, ¿qué nos quiere decir hoy el Santo Evangelio? ¿De quién? Gloria a ti, Padrecito Dios. Eso es maravilloso, que estemos atentos a la palabra de Dios. ¿Qué nos querrá decir ese Santo Evangelio hoy? ¿Quién me dice? Entiendo que detrás de cruzar San Juan decía que él iba a cruzar el camino, que él no era ¿No era el Mesías? No era el Mesías. Bendito sea Dios. Él no era mi hijo de Satanás. Gloria a Dios. Que Juan estaba haciendo la señal de bautismo, pero que en realidad que bautizar a Dios. Bendito sea Dios. Que venía otro que era más grande que él, Grande y poderoso. que no era digna ni de amarrarlo. Estaba bautizando con agua y que decía que detrás de él venía uno a que él no era digno de Desatarle la sandalia, imagínate. la sandalia, No soy digno de desatarle las sandalias, hija. que bautizaba con los niños. Ajá. Yo creo que, o sea, para mí digo que es la humildad, la enseñanza de la humildad que debemos tener. O sea, porque él tuvo la oportunidad de decir, yo soy tal, el profeta, y él dijo, no soy yo, o sea, es el que viene. El que no viene. soy yo. O sea, él se engrandeció ante el poder o el que mi Dios le dio. Ajá. No se engrandeció ante los hombres. Bendito sea Dios. Hija, quédale. Dios manda a sus discípulos para comprobar la fe que tenemos por medio de ellos. Gloria a Dios. Abrir el camino a Dios. ¿Cuántos ha enviado Dios aquí para abrir el camino? ¿Qué es abrir el camino? ¿Qué hacemos nosotros que ustedes han visto? Gloria a Dios la obra que ha nacido. Gloria a Dios. ¿Cuántos abrieron el alma, el espíritu a Dios? ¿Y cuántos Juanes hay hoy? Tenemos a mi hermano José, tenemos a mi hermana Erika, tenemos, por ahí hay otros que Dios está formando, ven para ver si lo veo, un buen camino. Mi hermano Diógenes. Son instrumentos que Dios envía. ¿Para qué, hijos? Para que alistemos el camino verdadero a Dios. ¿Y cuál es ese camino? Que dejemos el pecado y por medio de nosotros los instrumentos, Dios evangeliza. Abran, limpien sus almas, sus cuerpos, para que pueda entrar la verdadera luz del Espíritu Santo a sanar, a vivificar, a resucitar lo que estaba muerto. Por eso, empezando hoy esta evangelización, este encuentro con Dios, yo les dije, empecemos a renovarnos. Esa es la preparación. Eso es lo que Juan el Bautista vino a renovarnos. Nos lavaban con agua. Ese era un bautismo. Pero nos estaba limpiando. ¿Para qué, hijos? Para recibir de las manos del propio Hijo del Padre Dios la verdadera luz que venía a bautizarnos. Y lo que compartió mi hermana allá al fondo es un santo evangelio que nos invita a la humildad. Yo, por ser el ministro de Dios, o aquí los que hay ministros de Dios y los que hay en todo el mundo, nosotros por llevar la obra de Dios y porque Dios obra por medio de estas manos, porque no somos nosotros, es el mismo Dios, no nos debemos sentir más grandes que nadie. Nuestro santo hermano Jesús
Fue un ser lleno de amor y humildad. Y él no decía, no, usted no es nada, yo soy el Hijo de Dios y yo tengo el poder y usted ante mí. No, él no decía eso. Antes se humilló ante los soberbios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer hoy en día? Humillarnos ante los soberbios. Porque la soberbia es del diablo y la bondad y la humildad es de Dios. El Santo Evangelio de hoy nos invita a que nos bañemos con esa agua del Espíritu para después recibir la poderosa luz. ¿Qué traerá la luz de Dios? ¿Qué creen, hijos, que trae la luz de Dios? Santo Dios, todo lo bueno, amor, felicidad, armonía, paz, eso trae la luz de Dios. Les invito, hijos, hoy en la tardecita, si hay Santa Biblia en casa, ¿quién tiene la verdadera palabra de Dios en casa? La Biblia. Bendito sea Dios. Bájenme la manita y con el amor y sinceridad, Padre, ¿quién la lee todos los días? Bendito sea Dios. No, eso me parece sinceridad. Sí, tenemos la Santa Biblia, pero no la leemos. Eso es ser sincero con Dios. Les invito de hoy en adelante, hijos, a que empecemos a leer la Santa Palabra de Dios. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar de cualquier charlatán que viene a confundirnos, a robarnos la verdadera fe. No hay excusa cuando nos presentemos ante Dios de que lleve una falsa doctrina. ¿Cuál es la falsa doctrina? Cuando se dice Jesús, 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 y nos olvidamos del Padre Dios, y nos olvidamos del Espíritu Santo, y olvidamos por completo a la Santísima Virgen María. Todo aquel que niegue a la Santa Madre del Cielo no ama a Dios, porque antes de Jesús, ¿quién fue? La Santísima Virgen María. Entonces, todo lo encontramos en la Santa Palabra de Dios llamada la verdadera Biblia, que ese regalo lo tenemos nosotros los católicos, pero no la leemos. Miren, hijos, vamos a un supermercado, compramos una cajetilla de maicena, vamos a un supermercado, compramos una libra de arroz, vamos a un almacén, compramos una licuadora, vamos a un concesionario, compramos un carro. Todo lo que adquirimos nosotros, inclusive una prenda, vamos al almacén y en cada cosa que adquirimos nosotros, ¿qué encontramos? Instrucciones. Un manual, ¿verdad? Manual de uso. ¿Para qué el fabricante da ese manual de uso? Para que las cosas duren más, ¿cierto? Claro. Y uno dice, bueno, pero qué bobada, yo para qué, si compro una licuadora, ¿para qué voy a leer el manual si eso yo lo sé? Es prender y no, hijo, porque de pronto si le damos una manipulación errada a esa licuadora o al carro que compramos, o si preparamos la maicena diferente de lo que dice ahí las instrucciones, ¿qué pasará? Se daña. Se daña. Nuestro manual, ¿cuál es? La Santa Biblia, la verdadera palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos hoy en día estábamos dañados? Ya no estamos dañados porque ya Dios nos renovó. ¿Cuántos estábamos dañados? Por no preparar y no hacer las instrucciones de aquel que nos creó. No nos fabricó, porque fabrica el hombre y Dios crea. Es muy diferente. Pero ¿cuántos estábamos dañados? ¿Cuántos estábamos corroídos? ¿Cuántos estábamos
llenos de oscuridad en el alma, en el espíritu, en nuestro actuar, por no leer la santa palabra. Y siempre echan la culpa a los queridos sacerdotes. No, es que no evangelizan. ¿Será que yo me salvo por un sacerdote? Nosotros nos salvamos, hijos. Cada uno se salva por sí mismo. O yo les pregunto, a nuestra edad, el que nos enseñó a caminar, nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, bueno, el que nos haya enseñado a caminar, a esta altura de la vida, él nos va a coger, oye, ven, voy a llevarte otra vez a enseñarte a caminar. ¿Para qué si te hace caminar, verdad? Nosotros mismos, después de que Dios nos da a conocer la santa palabra, ¿qué debemos hacer? Practicarla, ponerla en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Para qué ponemos la palabra de Dios y para qué leemos la Santa Biblia, hijos? Para llegar al cielo. No nos importe esto. Sí, esta creación es una maravilla que nosotros mismos la hemos destruido. Hay más calor, los alimentos están menos con proteínas, pero es una maravilla. Pero esto es un abrir y cerrar de ojos, comparado con lo que nos espera en el reino de los cielos. ¿De acuerdo, queridos hermanos? A leer la Biblia. Les voy a decir cómo se lee la Biblia, queridos hermanos. La Santa Biblia se lee. Hay dos testamentos. ¿Cuáles son? El Nuevo. ¿Y cuál nos interesa? El Nuevo, ¿verdad? ¿Desde cuándo empezó el Nuevo? Desde el nacimiento de Jesús de Nazaret. Inclusive me atrevo a pensar que un año antes de ese nacimiento. ¿Por qué? La luz del Espíritu Santo que descendió sobre la Santísima Virgen María. Entonces, por ende, a mí no me interesan las masacres del pasado. Si ya sabemos que Moisés, Abraham, fueron profetas y nos dijeron la buena nueva que venía, pues ya Dios no le envió llamada a Jesús. Entonces, ¿qué debemos leer de la Santa Biblia? El Nuevo Testamento, principalmente 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, Crónicas, y hay un libro muy hermoso. ¿Cuál será? Sabiduría. Salmos no es un libro, sino son cánticos a Dios que hay que leerlos. Sabiduría. Como hijos de Dios, mínimo un salmo en la mañana y un salmo en la tarde. Sabiduría. ¿Quién lo dijo? ¿Sabiduría? ¿Quién dio sabiduría? Esa es. Eso es sí. Sabiduría. El libro de la sabiduría, hijos míos, es un libro maravilloso. ¿Quién ha leído sabiduría? ¿Cómo te parece ese libro, hija? Pues, como él no lo dice, es algo que... Sabio. Exacto. Luz. Era uno como... Es luz. Le voy a leer un pedacito de sabiduría para que se impregnen del amor de Dios. O nos impregnemos, porque yo todavía no tengo alas. Estoy en ese proceso, como estamos nosotros. Yo creo que aquí me llevan mucha ventaja ustedes. Me llevan mucho. Vamos a leer un pedacito de sabiduría. La rectitud, garantía de vida eterna. ¿Qué es rectitud, hijos? Portarse uno bien. Buen comportamiento. ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Y ya como sabemos que Dios está presente en cada uno de nosotros, vamos a ser rectos con Dios y con los que nos rodean. Con nuestros hermanos. Amén. Gobernantes de la tierra,
amen la justicia, tengan buena idea del Señor, búsquenlo con corazón sincero. Los que no le exigen pruebas pueden encontrarlo, Él se manifiesta. A los que no desconfían de Él, los pensamientos torcidos alejan de Dios. Hijos, los pensamientos torcidos, ¿qué? Alejan de Dios. Padre, bendito sea, ya lo sabemos, no vamos a pensar las cosas malas. Lo está escuchando el Dios Todopoderoso. Su poder, cuando es puesto a prueba, deja sin palabras a los insensatos. ¿El poder de quién? De Dios. Cuando es puesto a prueba el poder de Dios, nosotros quedamos como chicharrones fritos. Quedamos en ridículo. Nos humilla Dios. ¿Por qué? Porque de pronto hemos sido soberbios, ¿cierto? Nos hemos sentido más que otros. Qué bello es leer la palabra de Dios. Les aseguro, hijos, que si nosotros leyéramos la Santa Biblia, al menos 2 o 3 párrafos todos los santos días, viviríamos en fiel camino a Dios. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Qué bello esto, qué bello esto que nos dice Dios. Se lo voy a repetir, queridos hermanos. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. ¿Qué cuerpo estará entregado al pecado? ¿Solo el que es promiscuo? ¿O qué clase de pecado? La lengua, el chisme, la mentira, la envidia, los pensamientos torcidos, lo que uno siente aquí es un cuerpo que está impregnado del pecado. Y ahí no entra la sabiduría de Dios. ¿Por qué no entrará? Porque estamos oscuros, tenemos esa pared que oscurece nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros días. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño. ¡Qué maravilla! Se lo repito. El Santo Espíritu, ¿de quién estamos hablando acá? Del Espíritu de Dios. Santo, santísimo. Nada tiene que ver con el engaño. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. ¿Qué nos quiere decir Dios, queridos hermanos? Que si nosotros obramos mal, somos injustos, ahí no está Dios. Ahí no está Dios, hijos. Mira, hay algo que nosotros, como hijos de Dios, debemos ayudar. A nosotros los sacerdotes se tildan de muchas cosas. Primero, ¿quiénes somos para juzgar? Nadie. En vez de ayudar a edificar, hundimos. Hijos, se ha hablado de la obra mala. Tuve un encuentro con mi hermano, el de la parroquia, ¿cómo se llama? María. El Carmen. Un sacerdote lleno de una vocación maravillosa. Un sacerdote donde se le ve el compromiso que él tiene con Dios. Y como él tiene compromiso con Dios, está pendiente de la comunidad, ¿verdad?
¿quién pertenece a esa comunidad? Bendito sea Dios. Es un sacerdote al cual hay que ayudar, al cual hay que apoyar. Porque ayer que estuve hablando con él, tiene una espiritualidad grande. De pronto ustedes lo tildarán a él como de cuchilla, como de estricto. El que quiere la rectitud de los hijos de Dios es estricto. Es estricto. Nosotros a veces queremos todo a nuestro acomodo. Mira, hijos, hay algo que debemos apoyar. No hablemos más de la obra de Dios, ni allá la que tiene Dios con ese sacerdote, o la que tiene Dios con ese sacerdote. Se ha hablado de la obra más, se ha criticado, hijos. Les voy a recordar algo. Nosotros, los ministros de Dios, tanto mi hermano que está allá, como cualquier sacerdote, ¿de qué vivimos nosotros? De Dios. Y como nosotros somos de Dios, vivimos de ustedes. ¿Por qué, Dios santo, se ha hablado más de los 10,000 pesos? Vuelvo y aclaro en el nombre de Dios. La obra de Dios yo no la cobro porque soy ministro verdadero de Él. Y lo que es de Dios y no se cobra. Pero su merced tiene sus gastos para venir. Allá voy. Muy diferente cuando yo digo la escarapela cuesta 10,000 pesos. Y les digo algo, que el que habla de los 10,000 pesos está hablando del mismo Jesús, porque fue el mismo quien me dio el permiso. Antes, como ustedes se acuerdan, no había escarapela. Pero en varias oportunidades que venía a Suatá, Guarachía, Padua, Gonzaga, Santander, por toda parte, hasta en la costa, ¿sabe qué me tocaba hacer? Sacar prestado. Aquí hay testigos que no tenía cómo devolverme porque las ofrendas de ustedes, queridos e hijos de Dios, son poquitas. Dios les da hijos, pero ustedes son cubillos, o como dicen acá en tacañitos. En vez de pegarle, cuando a uno le pegan aquí en el codo, uno hace así, ¿cierto? En vez de hacer así, ustedes hacen. Hijos, porque cuando yo hablo por el medio de mi querida esposa, con nuestro santo hermano Jesús, yo le dije: Jesús Santísimo, yo creo que está bien 5,000. Me dijo: no, hija, están bien 10,000. Fue el mismo Jesús de Nazaret quien dio el permiso de la escarapela. Y hay una cosa, que la escarapela es muy diferente a la ofrenda. ¿Y saben algo? ¿O saben algo y les comunico? Que uno, la escarapela, bendición de Dios, y va a buscar en la ofrenda 15, 16, 18,000 pesos. Hijos, nosotros somos ministros de Dios, trabajamos para Dios y debemos ser honrados con Dios. Querido hijo, ¿cómo estás? Y que a la medida que uno dé, a esa medida Dios le da. Mira, hay algo. En la Santa Biblia, en varias partes dice: sé generoso y Dios será generoso. De lo que ofrenden, Dios ofrendará. De lo que den, se les dará. Hijos, la obra de Dios no se cobra. No se cobra, hijos. Lo dejo muy claro. Porque fueron con quejas a mi hermano. Precisamente el diálogo de ayer fue por ese motivo. Me dijo: Juan David, ¿cómo es posible que usted está cobrando 20,000? Le dije: ven acá, querido hermano. No. Me dijo: entonces cuéntame. Le di la explicación y me dijo: yo veo que las cosas están bien. Por el amor a Dios, la ofrenda es muy diferente
a la cartera. No hablemos más de la obra de Dios, hijos, porque aquí, no Juan David, sino el mismo Dios, cuántas cirugías ha hecho, cirugías que quizás hubiesen costado mucho dinero. Han habido sanaciones de cánceres, de tumores, del alma, migrañas. Han habido un montón de sanaciones, hijos. Y nosotros dejando entrar a Satanás por esta lengua que fue sana por Dios, refutar a Dios y estar en contra con Dios. Hijos, todo el que hable de los ministros de Dios, porque recordemos que yo no sano, ni siquiera nuestro hermano Francisco sana, ningún sacerdote que tenga el don de sanación, exorcización, eso no es nuestro, eso es de Dios. Es el mismo Dios quien sana por medio de la mano de uno. Dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Si aquí hay personas que creen en mí, santo Dios, yo no necesito que se condenen, hijos. No crean en mí, crean en Dios. Crean en Jesús. Crean en la Santísima Virgen María. En mí, ténganme como un instrumento de Dios. No me diosizalicen, que yo no soy Dios. Yo soy un ser humano como un hijo de Él. No diosizoracemos al Papa Francisco. Él es un ministro de Dios, muy obediente, bendito sea Dios, a las obras de Jesús. Y está haciendo una obra maravillosa. Aquí mismo, en Suatá, hay ministros que están haciendo bendición para Dios, como otros que están apagando. Están apagando. Hijos, yo les hice una recomendación hace mucho tiempo atrás. Yo creo que no se logró, o de pronto sí la hicieron, pero no tuvo éxito con mi hermano Ángel. No se hizo, ¿verdad? Santo Dios. Dejamos perder una unción grande del mismo Jesús de Nazaret, que se representaba por medio de él. Y en vez de ser agradecidos con Dios, como que empezamos a atacar. Empezamos a arruinar esa obra. Por el amor al Dios, no arruinen esta obra. Cuando vayan a hablar más de la obra, acuérdense que es del mismo Jesús que van a hablar, entonces ustedes cierren la boquita. Cuando vayan a hablar más de un sacerdote de su comunidad, es del mismo Jesús que se va a hablar, cierren la boquita. No se dejen trampear de Satanás, por el amor a Dios. Les digo la importancia de la Santa Eucaristía. Así como nosotros desayunamos, almorzamos y comemos, hay que ir a la Santa Eucaristía. ¿A quién nos encontramos en la Santa Eucaristía? A Jesús. Dice Jesús de Nazaret: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre no morirá. Querrá decir Jesús de Nazaret, pero como nosotros estamos pegados a lo terrenal, ay, gracias Jesús, ay, bendito sea Dios, yo no voy a morir. No, gracias Cristo. No, la carne sí, lo que no muere es él. El Espíritu. ¿Cuántos van a la Santa Eucaristía los domingos? Gloria a Dios. ¿Y cuántos reciben el cuerpo de Cristo estando en gracia con Dios? Gloria a Dios. ¿Saben o sabemos qué es estar en gracia con Dios? ¿Qué es? Libre de pecado. Libre de pecado. Esa es estar en gracia con Dios. Estar en gracia con Dios es estar libre de pecado. Pecados que de pronto condenen, si yo recibo el cuerpo de Cristo, es sacrilegio.
Si el transcurso de la semana tuve una rabieta, tuve por ahí algún chisme o algo, empezando la Santa Misa, ¿qué debemos hacer? Pero no es así. Papito Dios, yo le pido perdón, porque es que usamos una postura, Santo Dios, para pedirle a Dios perdón. Es así, con los ojos cerrados, o al menos así, no así. Padre, yo le pido perdón porque yo hice mal allá. No, eso no es tener humildad para Dios. A Dios, cuando uno se va a encontrar con Él, ¿cómo es? ¿Cómo se portaría? De rodillas. Y si yo hago esto, hijos, acá, pero en mi pensamiento yo estoy postrado de rodillas ante el Dios Todopoderoso, ante nuestro Santo Hermano Jesús, la Madre del Cielo, del Espíritu Santo, pidiendo perdón, perdonar, porque lo estoy haciendo espiritualmente. ¿De acuerdo? Entonces, hijos, les comparto eso tan importante como es la lectura de la Santa Biblia todos los días, como es alabar a Dios por medio de los salmos todos los santos días. Les invito también a la Santa Eucaristía. Los que no reciben el cuerpo de Cristo, ¿quién está viviendo en unión libre acá? Bueno, de los que están viviendo en unión libre, ¿quién no recibe el cuerpo de Cristo? Levánteme la mano. Quiero saber por qué. ¿Por qué no recibes el cuerpo de Cristo estando viviendo en unión libre? ¿Piensas tu hija que es pecado ante Dios? Llevan el concepto que si no salen casados es pecado. Una joya, el papel firmado. Les voy a decir algo, hijos. En el tiempo que Jesús vino y pisó este plano terrenal, ¿existían las joyas? No. ¿Existía el papel firmado? ¿Qué era lo que debía existir, hijos? Amor sincero, entrega sincera. Por ende, les voy a decir a todos ustedes, queridos hermanos, que están viviendo en unión libre, no con esto les voy a dar la justificación. Escuchen bien. Ay, no, miren que cuando me dijo que no nos casemos, que comulguemos, sí. No, hay que cumplir los sacramentos. Pero mientras cumplen los sacramentos, hijos, si ustedes que están viviendo en unión libre, se respetan sus cuerpos, se respetan sus finanzas, son fieles cuando la esposa o el esposo está enfermo, son fieles absolutamente en todo, en la pobreza, que no son cantaletosas con el esposo, ni el esposo cantaletoso con sus esposas, están en obediencia de Dios. Entonces, ¿por qué no recibir el cuerpo de Cristo? Si hay alguien que está viviendo en unión libre y está cometiendo cualquier acto de pecado, para eso está la reconciliación, hijos, la confesión. Confiésese, reciban el cuerpo de Cristo. Todo hijo que se confiesa y vive en gracia con Dios tiene el total derecho a recibir el cuerpo de Cristo. Ningún sacerdote está en el derecho de negar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es que no es casado? Dígale, padre, mira, yo respeto con amor a mi esposa, a mi esposo. No tengo una joya, pero tengo algo más grande en mi corazón, el respeto de Dios. Cuéntame. Padre, en caso familiar, entonces va a empezar porque está viendo el libre sacerdote no lo quiso confesar. Santo Dios. Hay que orar por esos sacerdotes, porque sacerdote que niegue la confesión se condena. Sacerdote que niegue la oficiación del cuerpo de Cristo se condena. Hay que orar mucho por ellos, no buscarlos, no atacarlos. Oremos mucho por ellos, porque están cometiendo desobediencia ante Dios.
tú me querías apuntar algo. Es lo mismo. Mire, hijos, ¿cómo es posible que si ustedes van a padrinar a una criaturita, un hijo de Dios, lo primero que dice nuestro querido hermano sacerdote, ¿está casado? Pues hijos, si ustedes están respetando a su esposo o su esposa y no tienen eso, esto no significa un matrimonio ante Dios. Ante Dios significa tener lealtad por su esposa, su esposo, y hacer la obediencia de Dios y estar muy casados. ¿Cuántas veces, teniendo este signo, esta joya, firmando un papel, van a recibir el cuerpo de Cristo ellos que están casados hipócritamente, que ante Dios no están casados porque están fornicando con otras o con otros? Y a ellos sí, el cuerpo de Cristo. Santo Dios, abramos el ojo, hijos. Por eso les invito a leer la Biblia y les invito a que cumplan los sacramentos. Les invito, no se escuden en que, bueno, yo ya estoy respetando, entonces no me voy a casar. Hay que cumplir los sacramentos, hijos. ¿Cuántos años lleva tu unión libre? 13 años. ¿Tú cuántos? 13. ¿Cuántos por acá? En unión libre. ¿Año y medio? 50 años en unión libre. Vea, ahí hay otra cosa, otro asunto muy maravilloso. Bueno, yo le pregunto, antes de evangelizar el ejemplo de mi hermana, ¿por qué no te has casado, hija? ¿Por qué no te has casado, hijo? No hay plata para la argolla. Decimos amar a Dios. Hijos, cuando uno ama, cumple, ¿cierto? ¿Quién más en unión libre? Ahorita sí no me levanta la mano. ¿Cuántos años, hija? ¿Y por qué no te has casado? Miren, hijo, ¿cuántos años? 4 años. ¿De unión libre? ¿Y ama a Dios si no te has casado? Por aquí. Ama a Dios y no a la mujer. ¿Quién está en unión libre por allá? Hijos, ¿cuántos años, amor de Dios? Año y medio. Y bueno, lo estás pensando, ¿cierto? Pero para los que llevan año y medio o 6 meses o algo así parecido, elijan si es la mujer y el hombre ideal. Den ese paso. Que no se imaginan ustedes la bendición que hay cuando Dios unge verdaderamente en matrimonio. Es una bendición grande. Les invito, hijos, a que den ese paso. Y no se necesita la luz. Yo llevo 25 años y no tengo. Miren, les voy a decir algo. Cuando abandoné el sacerdocio terrenal, ¿por qué el sacerdocio terrenal? Cuando uno le obedece al obispo, cuando uno le obedece al cardenal, cuando a mí te vas para allá y me haces esto, yo iba, estaba cumpliendo a Dios, estaba cumpliendo a un hombre y estaba dejando lo que Dios puso acá para orar. Por eso tomé el paso de decir al sacerdocio terrenal hasta luego y ahora sacerdocio celestial. Estoy casado. Lo que dice mi hermano, para estar casado no se necesita ni la argolla, ni una fiesta de 12, 13 millones o 6. No, o firmar papeles. Mire, hijos, ¿cómo fue el matrimonio? La unión de Dios, de esta mujer y mía. Como yo iba a recibir la unión de Dios y la unción de Dios, yo dije, si yo me pongo un chique como Adán y Eva, maravilloso, Dios me une. ¿Yo por qué necesito el Ipsan-Norán? No, es que no tengo 7 millones lo que vale mi traje. No tengo para la recepción. ¿Será que para Dios cuenta eso? Para Dios cuenta la rectitud que tengamos. Les invito, queridos hermanos, cásense. Así como nos ven a nosotros dos,
así recibimos la bendición de Dios. Les aseguro, invité, y cuando estaba invitando le dije, la recepción va a ser en una panadería, un perico, un tinto, un roscón, lo que quieran ustedes. El que me quiere acompañar, bienvenido. Y el que no, calle la boca porque no soy supí, no soy tacaño. Sí. Porque es que uno se casa y recibe las bendiciones de Dios. Más bien esa plática, que de pronto hay varios que no han dado ese paso porque es que no tienen. Les invito, 500,000 pesos. Me costó a mí ambos trajes. Oiga, pero están bonitos y 500 con zapato y todo. Sí, los con zapato y todo, 500,000 pesos. No necesité 12, 13 millones ni irme a Cancún, a la luna de miel. No, en el mismo apartamento se llenó de luz y bendición. Eso es un nada, un tiro. Un dale para allá. Les invito. Ahora voy a la evangelización de mi querido hermano. Hay algo que en la santa palabra de Dios dice. Lo que Dios une, no lo separa el hombre. ¿Cómo se cumple esto que está en la Santa Biblia, que es palabra de Dios? En tu caso, hijo, y en varios casos que hay acá. Si tú me dices que llevas 50 y algo de años en unión libre porque fuiste casado, pues te voy a decir, la primera esposa ya no es esposa tuya, porque se rompió ese vínculo que tú tenías. Si fue por culpa tuya o por culpa de ella, allá Dios. Cada quien que se confiese ante Dios. Si yo le doy el ejemplo muy claro, mi hermana está casada, digamos que está casada contigo, el esposo si está aquí no vaya a pegar, no, que soy yo, es un añaco, que están casados los dos, y yo soy amigo tuyo, y voy a visitarte, pero, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo? Y no lo miro a los ojos, sino estoy por aquí metiéndome. Se cumple la palabra. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Separando. Estoy metiéndome en ese hogar que Dios formó y estoy tratando a romperlo, a separarlo. O la otra, que yo llegue, usted es venturado, desgraciado, ¿cuánto me va a pagar? No me va a pagar y ¡pum! Lo mato. ¿Qué sucede ahí? Estoy separando o separé de Dios a un niño. Hijos, estamos entendiendo muy diferente. Los matrimonios pasados fueron. Porque si se separaron, fue por X o Y motivos. Matrimonio es el que cuenta en estos momentos, el que ustedes tienen. Ese es el matrimonio. Ese es el verdadero matrimonio, el que ustedes tienen ahorita. Lo pasado es. Otra, hijos, y vamos al exorcismo en el nombre de Dios. Les digo, si aquí hay matrimonios, de este ejemplo que voy a dar, matrimonios por la iglesia, que antes de recibir la bendición de Dios se fueron los hombres a donde mis queridas hermanas que venden su cuerpo, su carne, a los prostíbulos. O hay matrimonios que antes de recibir la unión y la bendición de Dios, mis queridas hermanas se despidieron de sus amores pasados en la parte corporal. Que hay así hermanos y hermanas que mira, yo mañana me caso, vamos a tener la última noche desenfrenada, porque mañana en adelante fritis mortis, y ahí sí pego ante Dios. Si hay matrimonios que sucedió eso, queridos hermanos, no recibieron
la luz del Espíritu Santo por medio del sacerdote, sino fue una bendición terrenal. ¿Por qué hijos? Porque recordemos lo que nos dijo ahorita el libro de sabiduría. A las mentes perversas no entra la luz del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quiere decir Dios? Que donde no hay la luz espiritual, la entrega total, ahí no ofició Dios matrimonio. Entonces empecemos a echar cabeza si nuestro matrimonio lo recibimos en pecado. Si yo dentro del matrimonio, antes de recibir la bendición, tenía la querida, o como dicen acá vulgarmente, la moza o el mozo, ahí no hubo bendición de Dios y ese es un matrimonio que no está válido ante Dios. Les invito a que renueven su matrimonio verdaderamente con Dios. Perdónense, hijos, los cachos. Si aguantaron más cachos que tabla de corraleja, perdónense, hijos, cuéntame. Mira, hijos, hay el sacerdote de la parroquia del Carmen, les invita el 28 a una renovación del matrimonio. Lo necesitamos, hijos. El que desee casarse de nuevo, pero verdaderamente ante Dios, cásese, porque hoy en día hay matrimonios que son hipocresía, son matrimonios falsos. De apariencia. Hay falsos, matrimonios de apariencia. Entonces, es hora de empezar a firme los pasos ante Dios y para Dios. Que Dios y la Santísima Virgen María y nuestro hermano Jesús de Nazaret nos ampare y nos libre y nos ilumine con la luz de su Santo Espíritu y siempre. Amén. Vamos a empezar.